La planilla de pequeños embalses la encontramos en la página de la CNR, donde está acá en el banner de Pequeña Agricultura a la derecha. Instructivos, anexos y formatos. Planilla de diseño de pequeños embalses. Es una planilla de Excel porque además hay una calculadora que se puede usar, pero yo encuentro que la planilla es más fácil porque sale acá, por ejemplo, el modo de uso y me presenta todo, que yo puedo ir como cambiando los parámetros y voy como entendiendo en el fondo la lógica de la planilla. Este es el Excel que sale de la página de la CNR. Entonces acá está el modo de uso, y acá yo como les decía, si los datos están en color blanco, en la pestaña de diseño, yo ingreso los datos. Lo que está en color amarillo es una lista desplegable, entonces yo ahí elijo. De esta lista tengo que elegir alguna de las alternativas. Lo que está en verde me lo entrega la planilla, no lo puedo modificar, al igual que los celestes. Entonces, por ejemplo, me voy a la planilla de diseño. Yo voy a tener 3 alternativas para estos pequeños embalses. Uno que sea 100% excavado, o sea, yo voy a excavar mi terreno y hago un embalse pequeño. Cuando es excavación y muro, yo excavo una parte y el resto que genero un pequeño muro. Y cuando es 100% muro es que yo necesito mi embalse sobre el terreno natural, entonces ahí solamente tendría los taludes. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 litros por segundo. Entonces ese va a ser mi caudal de diseño. Ahora, el tiempo del turno. Nosotros en la ley de riego tenemos 3 opciones para los embalses. Uno, que sería un embalse de acumulación nocturna, en que yo acumulo el agua durante la noche, que puedo acumular desde 0, o desde un pequeño tiempo, hasta 14 horas. Esa sería la noche, porque yo asumo que tengo 14 horas de acumulación y el resto serían mis horas de riego. Entonces lo máximo son 14 horas. Si yo acumulo el fin de semana, puedo acumular máximo 36 horas, que sería desde 15, o sea, desde 14, algo horas hasta 36 horas se considera de fin de semana. Y el máximo es 36 horas porque es la noche del sábado más todo el domingo. O bien, que yo tenga un turno, que me entreguen, no sé, 30 horas cada 5 días. Y eso tengo que yo respaldarlo mediante algún certificado emitido por la Comunidad de Aguas. Entonces supongamos que yo tengo 2 litros por segundo y un tiempo de acumulación de 14 horas, que sería un rango de acumulación nocturna. Entonces, de acuerdo a esta planilla, yo requiero un embalse de 100 cubos, de 101. Y aquí, en el tipo de embalse, yo tengo que elegir de mi lista desplegable si yo lo quiero 100% excavado, si es mezcla de excavación y muro o si es 100% muro. El más barato siempre es 100% excavado y el más caro es 100% muro. Y la mezcla depende del porcentaje. ¿Sí? María, había una consulta, o sea, en la parte donde colocaste el tiempo de turno, si yo quisiera almacenar también el domingo, tendría que colocar, estimar las horas adicionales o las distribuyo por día. Lo que pasa es que, a ver, yo podría acumular todas las horas que tengo disponibles en el fondo, pero la ley de riego lo que bonifica son 3 tipos de embalse, que yo acumule durante la noche con un máximo de 14 horas todos los días, o que acumule el fin de semana. Si yo acumulo el fin de semana, puedo acumular como máximo la noche del sábado más todo el domingo. Entonces yo podría acumular un máximo de 36 horas, pero también puedo acumular 24 horas o 30 horas, depende de lo que yo requiera en el fondo. Porque lo que yo acumulo tiene que ver con la disponibilidad de agua y con el riego que yo voy a hacer después. Pues no tiene sentido que yo acumule, no sé, 100, no sé, que acumule en un total mucho más de lo que después yo necesito para regar, porque en el fondo estoy sobredimensionando las obras. Pero yo podría acumular 20 horas, por ejemplo. Ya, perfecto, gracias. Entonces, en este caso, yo puse como un ejemplo solamente que vamos a acumular 14 horas durante la noche. Si yo elijo 100% excavado, después podemos ver la diferencia en el presupuesto. Y me pregunta si lo quiero revestir con geomembrana, y ahí nosotros vemos, aquí dice, requiere geomembrana si el suelo es grava, arena gravosa, o, bueno, en el fondo ahí ustedes tienen que ver si les conviene o no poner la geomembrana. En el fondo, si el suelo es muy malo y ustedes no lo van a revestir,
se le va a hacer la observación de por qué no lo va a revestir, pero si lo van a revestir ya es como cosa de ustedes, además que estos proyectos son chiquititos y eso ya depende del consultor y del beneficiario. Estos datos que están en celeste son fijos. El talud es 1 a 1,5, el ancho de coronamiento es 2 metros, que es el ancho de acá, y la revancha, que es la revancha mínima que se exige de acuerdo a los instructivos, es de 30 centímetros. Esto no lo vamos a cambiar porque para embalses chicos es suficiente. Entonces, ahora, de esta lista desplegable tenemos que elegir volumen y la profundidad, en este caso, que es excavado. Entonces, el volumen que más se acerca a lo que yo requiero, que son 101 metros cúbicos, lo busco en la lista desplegable y son 100 cubos. Esta lista está de 100 a 1000. Entonces vamos a ver qué pasa cuando requiero un poquito menos. Lo vamos a ver después. Pero si yo acá necesito 100 cubos, entonces, ¿qué profundidad vamos a tener para mi embalse? Yo lo elijo. Supongamos que yo quiero 1,5 metros de profundidad. Y vamos viendo qué pasa. Entonces, ¿qué me dice? Que mi nivel de aguas máximas es 1,2 porque yo elegí 1,5 y la revancha es de 0,3. Entonces, la altura total va a ser 1,5, pero como la revancha es 0,3, la altura de agua que me queda disponible es 1,2 metros. Y me dice que el área de la base necesaria para mi embalse de 100 cubos es de 51 metros cuadrados. Entonces, esta área de acá tiene que ser 51 metros cuadrados. Y me dice, elija el largo. Yo voy a elegir, por ejemplo, 10 metros. Entonces me dice que para 10 metros el ancho que yo requiero es de 5,1. Obvio, porque 10 por 5,1 son los 51 metros cuadrados. Y ahora yo voy a diseñar. Esto es como lo que él me recomienda por cálculo y ahora yo voy a elegir los valores exactos. Entonces acá los blancos que yo debo poner sí o sí, me dice que ponga el largo. En este caso estaba puesto en la planilla 10 por 30, 15 por 30, que obviamente es mucho. Entonces yo en el largo voy a elegir estos mismos 10 metros. Y en el alto de la base yo me voy a ver, por ejemplo, 5,5. Y me dice que está ok. Entonces, si es 10 es 5,5 y considerando que mi talud es de 1 a 1,5 y que la altura es de 1,5, me calcula solo el largo al tope del muro y el ancho al tope del muro, que sería 14,5 y 10 metros, que lo vemos acá en la figurita. Y me dice, al final, que el área real de mi base va a ser de 55 metros cuadrados y el área al tope de 145 metros cuadrados y un volumen de 107 cubos, que es un poquito más de lo que yo requiero de 101, entonces estaríamos ok. Y la gracia de esta planilla es que me cubica solito todo lo que yo necesito poner en la cubicación y en el presupuesto. La cubicación de las obras civiles se hace así, en el fondo. Yo necesito poner la cantidad de excavación con máquina, el botadero, el material de empréstito si lo requiero, la excavación a mano, la geomembrana, etc. No es como en riego, en tecnificación, que ustedes ponen la cotización. No, pero acá yo tengo que adjuntar una planilla de cubicaciones que en este caso, si van a ocupar esta planilla, está hecha. Entonces con esto es suficiente, uno no necesita más que esto en el caso de esta parte del embalse. Ahora, si yo requiero de obras anexas, de obras de arte, eso sí tendría que cubicarlo aparte y tengo que agregarlo a mi presupuesto. Entonces veamos acá, como yo solamente estoy diseñando un embalse 100% excavado, voy a requerir excavación con máquina, botadero, excavación a mano, que es para la zanja de anclaje. En este caso, la zanja de anclaje es para yo poner la geomembrana. La zanja de anclaje en este caso la considera de 0,5 por 0,5 y a una distancia también de 0,5 con respecto al borde del embalse. La geomembrana también la cubica y el relleno común, que es en el fondo para tapar la zanja. Y siempre considera un cerco perimetral porque lo que queremos es evitar accidentes, que no se caiga un animal o no se caiga un niño a este embalse, y considera acá 69 metros, que sería en el fondo considerando a una distancia de 1,5 metros para cada lado del tranque. También es súper recomendable que consideren una cuerda, cosa que si alguien se llega a caer pueda salir de este embalse. Gabriela, ¿Sí? hay una consulta en el chat
no sé si la dejamos para después o es con respecto al dimensionamiento del embalse. Dice, si el turno es cada 5 días, y ahí dice, sería 24 por 5. Es que no, porque depende del turno. En el fondo, si mi turno es 24 horas cada 5 días, no es que yo acumule 24 horas sin parar durante 5 días. Depende del turno en el fondo. Si la comunidad de aguas a mí me va a entregar, no sé, si yo tengo 2 litros por segundo y me los va a entregar continuos durante 2 días, por ejemplo, y tendría 48 horas de acumulación, pero esto tengo que certificarlo de alguna manera. El turno siempre tenemos que certificarlo porque es nuestro único respaldo en el fondo. Pero ahí depende. Hay turnos en el norte, hay turnos cada 15 días, no sé. Entonces, es la duración de lo que te llega el agua. Claro. Son las horas que a mí me está llegando continua el agua en la semana. O durante X cantidad de días. Que no es lo mismo que el tiempo entre turnos, porque el tiempo entre turnos es el tiempo que estoy sin el agua. El turno son las horas que yo estoy llenando el embalse y el entreturno son las horas que no lo estoy llenando. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gabriela? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que hay turnos donde el agricultor recibe en un día su dotación correspondiente a los 7 días de la semana. Sí. Por lo tanto, mi caudal de diseño, o sea, mi caudal si bien son 2 litros por segundo, pero me lo van a entregar en 10 horas, una vez a la semana, y ese caudal corresponde a 7 días. Claro, ahí tengo que cambiar mi caudal. Y poner el caudal que corresponde a lo que me están entregando realmente durante esas horas. Claro, lo que pasa es que la diferencia está en el caudal que yo dispongo, es decir, 2 litros por segundo puedo demostrar, pero me lo entregan por 10 horas cada 7 días. Por lo tanto, mi caudal es mucho más que el volumen de 101 metros cúbicos. Sí, claro, por eso no va a ser el caudal disponible, sino que el caudal de diseño. Mientras eso quede claro en la memoria explicativa y además yo lo certifique con una declaración simple, algo que me lo firme la comunidad de aguas, no hay problema. Perfecto. Porque ahí sí, o sea, lo que tú estás haciendo es acumular... Es que así es la acumulación por turnos, pues en el fondo por la sequía se hace así, y que me entregan más agua en el fondo porque está comprimida en un periodo de tiempo menor. Pero si yo lo viera como, si yo lo extiendo en el mes, en el fondo es el agua que yo tengo disponible por derecho en el fondo. Sí, pues o sea, yo tengo 2 litros, mi caudal es de 2 litros por segundo, pero no lo tengo permanente, no lo tengo entregado en ciertos periodos. Claro, y supongamos que van a entregar 10 litros por segundo durante 5 horas. El caudal de entrega va a ser mucho más amplio para poder cubrir mi sí, claro. Sí, no, sí te entiendo, sí está bien. Ok, vale, gracias. Lo importante es que no se pasen del presupuesto, ¿no? Pues para la pequeña agricultura son 10 millones en total y hay que ajustarse a eso en el fondo. Entonces, cuando tenemos la planilla de cubicación, después nos podríamos ir a la planilla de presupuesto, que es la misma, pero con valores que la persona que hizo esta planilla los sacó del DT18. Acá hay una copia tipo del DT18 para un terreno plano, acceso plano, no sé qué, y sacó un promedio. Ahora, estos valores son referenciales. Desde hace no mucho tiempo, para las bases de concursos, el DT18 es solo referencial. Entonces, acá en el presupuesto ocupa el valor promedio, pero yo podría ocupar el máximo, podría ocupar un valor entre medio o incluso un valor un poco más alto si es que son valores de mercado. Y si ya me paso mucho, tengo que justificarlo con cotizaciones o el revisor de Frentón puede decirles que no. Entonces, en este caso tenemos la excavación con máquina, el botadero y lo que tiene que ver con la geomembrana y el cerco, y me da, para este caso, en promedio, 1.300.000. Ahora, por ejemplo, si yo en vez de elegir que es 100% excavado, elijo que es 100% muro, que es el más caro en el fondo. ¿Cuánto me daría mi presupuesto? 3.974.000. O sea, es mucho más caro hacer un embalse que es solo muro, por eso en general se trata de que sean excavados, ¿no?
Y si fuera mezcla, que fuera excavación y muro, yo tengo que ponerlo en esta lista desplegable y en esta fila dice indique la profundidad de excavación. Yo había elegido un total de 1,5 metros y supongamos que yo voy a hacer de profundidad 1 metro y el muro sería en el fondo la diferencia de 0,5 metros. En ese caso el presupuesto sería entre los dos valores de 1,5 millones. Ahí ustedes tienen que ir viendo qué les conviene, qué es lo que tienen disponible en el predio, etc. Ahora, ¿qué consideraciones importantes? Una consulta. ¿Sí? En el tercer caso, cuando es 100% muro, ¿Sí? ¿hay algún requerimiento o alguna sugerencia respecto de los taludes? Lo mismo que está en la planilla, 1 a 1,5 para estos embalses pequeños. Esta planilla está diseñada con ese talud y no vamos a requerir mecánica de suelos porque se asume que para estos embalses pequeños de hasta 1000 cubos con esto es suficiente. Ya, y lo otro que el otro día me pasó con una productora que fui a ver, que tiene un embalse que es muy profundo y muy chico. En ese punto no me dan las profundidades. Ahí tendría que considerar un presupuesto para disminuir la profundidad que tiene. ¿Perdón? No, una productora que fui a ver tiene un mini tranque hecho por ella. ¿Ya? Y era como un hoyo más profundo de los 2,5 que sale acá. ¿Se puede considerar el costo de tapar un poco y dejarlo en condiciones técnicas adecuadas? Sí, claro, pero ese embalse no necesariamente está malo. Lo que pasa es que para ese no pueden usar esta planilla como tan simple en el fondo. Habría que ver quizá la estabilidad de taludes, habría que darle un poco más de vuelta. Pero sí, se podría eventualmente tapar una parte y hacerlo más... y agrandarlo por otro lado. Sí, es que tenía el espacio para hacerlo y yo encontré que igual técnicamente donde estaba ubicado era muy riesgosa esa profundidad. Ya, sí se puede. Ya, gracias. Ahora, ¿qué tenemos que considerar para los tranques? La obra de entrada, la obra de salida y el vertedero. La obra de entrada, bueno, ahí va a depender si es que viene el agua de un pozo, de una noria o de un canal. Y la obra de salida es la tubería que va al riego y que haya una descarga y hay que ver dónde. Que si va a ir al canal, a una sequía que vaya al canal, en el fondo no puedo yo inundar el predio cuando tenga algún problema. Eso tiene que estar claro en el plano y formar parte del presupuesto también. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Por ejemplo, si es que el agua viene de un canal y que está muy sucia, podría considerar un desarenador antes del embalse. Y estas obras de arte, que también sale en las bases, en caso que sean pequeñas, que sean de sección menor a 50 por 50 o de altura menor a 50 centímetros, no se va a exigir cálculo estructural, bastando un espesor de muros de 10 centímetros y enfierradura mínima y centrada. ¿Cuál sería la enfierradura mínima? Sería Mayacma C92 o máximo C139. Pero serían obras sencillas y no se requiere más para un tranque chiquitito. Ahora sí, si el proyecto ya es un tranque más grande, que requiere más cosas, que requiere un aforador, que hay que diseñar un desarenador grande, etcétera, eso todo tiene que estar respaldado, pero en general no es lo que se usa para la pequeña agricultura. Esta planilla es súper fácil de usar, es bien sencilla, pero le falta toda la parte de las obras de arte y eso ya tienen que considerarlo ustedes. Pero generalmente ocupamos una tubería de entrada o un canal chiquitito de entrada, una tubería de salida y la de la descarga. Una pregunta que a lo mejor todos la conocen, yo no, es este tema de hacer el análisis físico granulométrico del terreno para hacer un tranque, ¿todavía corre para la pequeña agricultura o no?
si es que van a ocupar una planilla como esta y un tranque chiquitito como este, que es hasta 1000 cubos, no vamos a pedir la mecánica de suelos. Ahora sí que ustedes digan más o menos qué tipo de suelo es, porque ustedes se casen con algo, que fueron a terreno, que vieron y que el terreno es, no sé, que tiene, en el fondo que vean si requiere o no la geomembrana. Pregunta, cuando tú hablas de tranque chiquitito, ¿estamos hablando de cuántos metros cúbicos hacia abajo? Hasta 1000. O sea, si el 1000 sería el valor que hace que no se haga estudio. Claro, si yo ya voy a hacer un tranque de 1500, ya vamos a pedir mecánica de suelo y tenemos que diseñarlo no con esta planilla, sino que desde el diseño típico de embalse, considerando todos los parámetros que están en el instructivo civil. Mira, según mi experiencia, en la agricultura pequeña, nunca los tranques superan los 1000 metros cúbicos. Por eso está esta planilla para la pequeña agricultura. Y la otra consulta es, respecto al desarenador, ¿es necesario trabajar con malla ACMA? Porque estamos hablando de desarenadores que generalmente tienen una longitud de 3 metros o algo así. Y ustedes van a ocupar la fierradura de la otra FI 8 a 20, por mínimo. Yo no trabajo con fierro, yo trabajo con ladrillo, eso eso sí. Y lo otro importante, sí, lo pueden hacer, ¿no? Yo, en el fondo, si van a hacerlo de hormigón armado, que sea con la fierradura mínima. Pero si con ladrillo no es necesario. No, y lo otro que tienen que considerar es que el lugar donde va a ser la descarga, pongan un poco de hormigón o un enrocado para que no tenga problemas con la erosión. En el punto donde va a ir cayendo el agua, en el fondo, dentro del tanque. Ah, bueno, sí. Eso hay que considerarlo también. Oye, y el costo porque hablaste del costo, la diferencia entre una excavación total y uno sin cada excavación, pero en el término medio, ¿qué valores tiene más o menos? En cuanto, porque no nombraste un valor en excavación y muro. O sea, acá lo pongo en el presupuesto. En el fondo, si yo tengo este mismo ejemplo, si ponemos, por ejemplo, que este embalse es 100% excavado, no, pero ya vimos que era más caro. Claro. Pero no, en el medio, en el intermedio. Depende, si es más excavación o si es más muro. Porque yo voy a elegir la profundidad de excavación y la altura de muro. Me va a ir dando... Depende. Se va haciendo más caro a medida que yo lo voy dejando con más muro. Exactamente. Mientras más muro es, porque en el muro yo tengo que sacar material de empréstito, que es más caro. Pero ahí también depende. También yo me puedo conseguir un certificado que el dueño del predio me va a dejar sacar el material de más allá y si está bien, lo puedo usar también. En el fondo eso ya depende de ustedes, pero esto les da la ubicación de la obra y ya el presupuesto tienen que verlo ustedes de acuerdo a lo que tienen disponible. Esto es un presupuesto como para que se hagan una idea en el fondo. Si acá me da un presupuesto de 1,3 millones para un embalse 100% excavado y ustedes me ponen 6 millones en el presupuesto total, es como alerta, pues algo está pasando. Es para tener una idea en el fondo. Y eso básicamente es para el diseño de embalse, así es simple para estos embalses chiquititos. No sé si tienen más dudas. Muy claro, gracias. Qué bueno.